La paracha del día de hoy, familia, Jucat. Esta paracha tiene como propósito, vamos a orar por los diezmos y vamos a adorar al Eterno y agradecerle por permitirnos venir al alfolí. Póngase de pie, amada familia. Amén. ¿Tú lo vas a llevar, Luis? Ven, Luis Fernando. Tú vas a llevar la cajita, ven. Cógela en las manos ahí y vamos a orar. Llévala con la de, acuérdense que cuando suba un niño suyo, mándelo con un dolarcito para que el niño aprenda a ofrendar también. Amén. Levántalo. Vamos a darle gracias al Padre. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua. Bendecimos tu nombre, Rey. Nos ponemos delante de ti, Padre, con un espíritu agradecido por bendecirnos, Padre, con salud, bienestar, específicamente por habernos traído a esta poderosa nación. Te damos gracias por estos 249 años donde has fortalecido el bienestar de los que viven en los Estados Unidos y que nosotros como inmigrantes en algún momento de nuestras vidas vinimos por un sueño, por un anhelo de progresar, y podemos dar fe y testimonio que tú nos has bendecido en esta tierra de manera especial, y por eso te agradecemos, Rey. Te pedimos que extiendas tu mano de amor y de misericordia sobre todo el pueblo de la casa de Israel en esta poderosa nación, para que reciban el beneficio del cuidado tuyo sobre cualquier situación o circunstancia que estén desafiando en este momento para poder tener su documentación, Rey. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún parte negativo en ninguno de los ministerios de MC Shalom en los Estados Unidos, y sé que lo vas a seguir haciendo por la fidelidad que tú tienes para con tu pueblo. Guarda y cuida a tu pueblo, Rey eterno, y concédele a cada hermano limpio, honesto, comprometido, que te ama y que te adora y que tiene claro el propósito de la Torá, que sea bendecido con su documentación legal, Padre. No importa lo intrincado que sea este tiempo y lo difícil que sea a simple vista poder alcanzarlo, pero para los que somos tus hijos y confiamos, Padre de la gloria, en que tu gracia y tu favor nos acompaña, tú vas a abrir esas puertas legales para que ellos puedan también estar en paz, en shalom y en bienestar. Sigue siendo la fuente de bendición para nuestras vidas. Sustenta, Padre, el cuidado de nosotros y de nuestras familias, por lo cual te agradecemos profundamente. Gracias te damos, Rey eterno, en el precioso y poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén y amén. Gloria al Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pueden tomar asiento, amada familia. Nombre de la enseñanza el día de hoy, porque creo yo que es uno de los temas más relevantes de la paracha Jucat. Empieza con un sacrificio especial, el sacrificio de la vaca roja, y la palabra Jucat viene de la palabra Juk, que tiene que ver con mandamientos que hay que pensarlos. ¿Por qué? ¿Por qué este mandamiento? Y el que está ahí en la parte más importante de los Jukim, de los mandamientos especiales, de los mandamientos que hay que pensar, es el sacrificio de una vaca roja. Tiene que ser completamente roja, todos los pelos de la vaca tienen que ser rojos, no puede encontrársele a la vaca un pelo blanco, un pelo negro, todos tienen que ser rojos para que sea una vaca conforme a la voluntad del Eterno. Es un sacrificio especial porque todo el que toque el animal queda impuro, y se supone que esa vaca lo que va a hacer es purificar. Yo compartí una información muy buena que la hermana Liliana Hunter puso en Facebook con respecto a ese paralelismo que tiene la vaca roja con el sacrificio del Mesías Yeshua. Todos los elementos de ese sacrificio vistos en la muerte y resurrección del Mesías Yeshua.
Ese tema lo hemos tocado de diferentes formas. Sin embargo, yo me quiero enfocar en el capítulo 21 de la Parashá, que tiene que ver con la serpiente de bronce que fue levantada por orden del Eterno en situaciones que pareciera que no tienen acabadero en el pueblo de Dios. ¿Qué situaciones? Hombre, la queja, la murmuración, el descontento del pueblo de Dios con lo que Dios determina. O sea, a este nivel de estudio de la Torá, Números, ya nos enfrentamos después de Números a Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué es? Una repetición de los otros libros. Pero entonces en este momento ya estamos terminando el libro de Números, que es en el desierto, y termina uno como cansado de la actitud del pueblo. Dígale al del lado, somos cosa seria. Dígale. No, Dios mío, es que uno lee y uno dice, pero ese pueblo, ¿por qué era así? Y sabiendo que nosotros somos idénticos, igualitos. Basado en ese capítulo, yo pude entender, y quiero compartir con ustedes eso, amados, que hay dos modelos de información en la Escritura: una información macro y una información micro. El Eterno muestra su propósito de manera amplia y plena, pero tiene la capacidad de que eso que opera a nivel macro, usted lo pueda llevar a su nivel micro, tan micro que opera en su corazón, opera en su mente, opera en su pareja, opera en su familia, opera en su negocio, pero usted lo puede traer desde allá. Entonces, yo veo que el modelo informativo de la Escritura es muy amplio, pero con una capacidad de que sea específico para cada uno de nosotros. Ese es el poder que tiene la Escritura, la Biblia. Como en una historia de la creación del universo me muestra a mí mi propia creación o mi propio diseño. Solamente Dios, que tiene ese caudal intelectual, ese IQ tan elevado, 5000 me imagino yo de IQ, y por ahí pasa, eterno, grande. Podemos ver que el diseño macro de Dios aplica de manera micro en mi vida personal. Hay una distancia muy grande en ese recorrido, pero aplica. Acompáñenme por favor a Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55. ¿Alguno está estrenando carrito? Que tengo unos stickers que me están sobrando. ¿Nadie está estrenando carro? Sí está estrenando carrito. Y allá en Tampa, ¿cuántos carritos están en Tampa? Dele varios para que le dé a las familias allá en Tampa. Amén. Estás estrenando carrito. Uy, amada, eso es una bendición. No es un separador de Biblia, es para ponerlo en el bumper del carro. ¿Ok? Amén. Baruch Hashem. Me encanta cuando yo voy por la calle y veo un ay, mira, ¿quién será? Ah, no volvió. Me pasan unas cosas. La hermana Diana Cifuentes ríe. Yo vengo desde Boston para escucharle las cosas a este pastor. Le damos la bienvenida a la hermana Diana Cifuentes. Póngase de pie. Se mudó desde la ciudad de Boston, Massachusetts, porque esta es su casa. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Qué dice la Escritura? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yud-Heh-Vah-Heh. Porque
como los cielos son más altos, Isaías 55, sí. Porque como los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira qué distancia tan grande la que pone el Eterno entre su plan y el diseño y la necesidad nuestra. Sin embargo, los conecta. ¿Cómo? Ahí está su grandeza. Esa gran distancia que hay entre el cielo y la tierra, Él la domina con su sabiduría y su poder. Amén. Pudiéramos entonces hablar de que nosotros estamos expuestos al macro pensamiento divino. La majestad de su capacidad intelectual. Por allá en Romanos, creo yo que es capítulo 11, 31. Oh, inmensurables riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus caminos, cuán profundos son tus pensamientos. ¿Quién puede con la sabiduría de Dios? Y ese gran pensamiento, Él lo aplica al micropensamiento nuestro, al micropensamiento humano, y nos da la capacidad para resolver, para cambiar, para mejorar, aunque parezca tan lejano, aunque parezca tan distante, pero Él tiene esa capacidad. Esos dos extremos que yo le hablo hoy están lejos, pero con ganas, lejos. Por esto es que cuando cada uno de nosotros nos metemos con el Eterno, con todo nuestro corazón, Él siempre rebasa nuestras expectativas. O sea, usted nunca puede decir, ay, es que yo le pedí una cacerolita y me dio una cacerolita. No. Padre, necesito una cacerola, cuando de repente llegó tremenda juego de ollas completo, con vaporizadores, con de todo. Padre, tú siempre rebasas las expectativas. Las cosas de Dios, Él siempre las rebasa. Esa es una de las formas de usted entender o saber si Dios está en el asunto, porque Él siempre supera tu expectativa. Esa es la medida de Él. Medida grande, rebosante, apretada, remecida, hasta que se derrame. Eso es señal de que es de parte de Dios. Hácelo fuerte al Rey. Eso no es para mí. El que todavía no ha experimentado ese poder, lo queremos invitar a que lo conozca. O sea, reciba la invitación de conocer esa grandeza de parte del Eterno. El anhelo nuestro al predicar a este Dios grande, majestuoso, superior, soberano, es que otros quieran conocerlo, es que otros quieran alcanzar esa bendición y esa bondad. Vamos a volver al marco de lo que venía expresando. Pudiéramos entonces decir que los conceptos macro de Dios y micros de nosotros es como una competencia, es como una lucha, es como un desafío. Entonces en las peleas y en esos desafíos se dice, y en esta esquina fulano de tal versus fulano de tal. El concepto macro versus micro no es más que el entendimiento profético. ¿Qué es lo que acerca esa mente gigantesca y infinita de Dios con lo finito de nosotros? Un concepto que se llama entendimiento profético. O sea, una persona que logra conectar esas cosas
tan grandes, tan inefables, tan poderosas con lo básico, es porque Dios lo dotó de una mente profética. Sabe conectarlo. Otras personas dicen, no, estos están locos. Estos están bien locos. Por ejemplo, pensando de esa manera, les hablo de manera personal. Yo me puse a pensar por mucho tiempo, bueno, ¿qué son estos tzitzillot? Y para mí, estos tzitzillot son cordones umbilicales. Ese es mi entendimiento profético del tzitzillot. Es mi cordón umbilical que me conecta a esas 4 esquinas del trono de Dios, porque en cada esquina hay la representación de un animal, ya sea un toro, un león, un águila o uno con cara de hombre. Yo siento que estos 4 tzitzillot son eso. Para mí, eso es mi entendimiento, como que me mantienen conectado y a través de los tzitzillot, como un bebé, recibo las células madres del Shaddai, del todo suficiente para mí. El todo suficiente me llena de un alimento espiritual y yo lo veo así. Yo cada cosa que voy entendiendo quiero conectarla con esa sabiduría magna, grande del Eterno. Entendimiento profético. Aplica de manera amplia y sustentable para los que son espirituales. Porque cuando hablamos de estas cosas, pues necesitamos hablar con gente que es espiritual. Y yo sé que hoy le estoy hablando a gente espiritual porque lo que vivimos en la alabanza hoy nos conectó. Así usted sea una visita, usted sabe que aquí pasó algo raro en esa alabanza. Toda esta gente cantando al unísono. Yo sentí algo especial. Aquí había una frecuencia de bienestar. Y eso es que somos un pueblo espiritual y nos conectamos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros entendemos como espirituales que somos, las cosas que conectan el cielo con la tierra, las cosas que desde la tierra se sujetan al diseño celestial, estamos empezando a movernos en niveles proféticos. Cuando usted tiene pensamiento profético, usted es un hombre, una mujer espiritual. Usted ya no piensa en un nivel, sino que aprendió a subir a un nivel superior donde puede ver las cosas de manera mucho más asertiva, mucho más amplia. Vaya conmigo, por favor, a Oseas capítulo 11, en lineamiento a lo que el Padre pone en mi corazón para el día de hoy. 11, versículo 1. Y creo que me voy hasta el 4 porque estas palabras son preciosas. Levante la mano el que todavía no tiene mente profética. ¿Estamos? ¿Todavía no? Mónica, ponle la mano en la cabecita, Hernando. En la cabeza, en la cabeza. En la cabeza. Dile, te entrego el manto profético que me fue dado. Beshen, Yeshua Mashiach, amén. ¿Algún otro que no tenga man, que diga, no, a mí me queda tan difícil pensar en esas cosas suyas, pastor? ¿Alguno? ¿Tan difícil, pastor? Bueno, ¿qué dice el versículo desde el 1? Cuando Israel era un niño, yo lo amé. ¿Cómo así? Israel era un niño. Punto. Israel era un niño, dice el Señor. Cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando que esas 3 millones de almas o más para el Eterno eran su niño, su bebé. Y usted tiene que empezar a pensar en términos de eso. Un niño que necesita compota,
Un niño que necesita que lo apapachen, que le hagan todas las cosas. ¿Por qué? Porque es un niño. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban ellos. Como un niño. Venga, venga, y el niño, no. Venga, no. Y usted, venga, venga, y usted corriendo detrás de él como contrario a la palabra que le está diciendo. Venga, y él, no. Venga, no. Niño. Así son los niños. Así son los niños. Él lo está diciendo clarito. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero yo fui el que enseñó a andar a Efraín, tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Los traje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Es decir, este padre les aguantaba toda la pataleta. ¿Por qué? Porque era un niño. Y a un niño se le aguantan las pataletas. A un inmaduro que uno ama, Benjamín, yo le aguanto todas las pataletas. ¿Por qué? Porque es un niño, es mi hijo, yo lo amo. A Jerónimo yo le aguanto sus pataletas, aunque está casi el tamaño mío, pero es mi hijo, es mi niño y yo lo amo. A Diego, que ya tiene barba, seguirá siendo mi niño y ya no hace pataletas, pero tiene sus cositas y yo ahí voy lidiando con él. ¿Difícil tener mente profética? No. Esas mismas palabras en Mateo se confirman cuando usted va a Mateo 2:15, dice, y permanecía allá hasta la permanecía allá hasta la muerte de Herodes, para que fuera cumplido lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando declaró, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, una forma de Dios hablar profética es un pensamiento eterno, macro, que cuando usted tiene mente profética, usted lo entiende a los propósitos de alcance que Dios tiene con los suyos. Si usted no tiene esa mente, usted no dice, bueno, y entonces ¿por qué conecta aquí ese pasaje? Porque Dios habló en términos infantiles sobre su pueblo, hablando de un pueblo inmaduro. ¿Un pueblo qué? Inmaduro. Vaya a 1 Corintios 3 conmigo, por favor. Si me pueden aumentar un poquito la luz aquí al centro, por favor, les agradecería. 1 Corintios capítulo 3. El versículo 1 dice, pero yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pablo manejaba también esto. O sea, yo les estoy hablando a unos que yo creo que son espirituales, pero no la captan, son carnales. Lo más importante para ellos es lo físico, lo sustentable, lo que se agarra, lo que se coge, lo que se ve. Pero las cosas espirituales, eso es un lío. Y Pablo sufría de lo mismo. Yo me tuve que devolver hasta el versículo 13 del capítulo 2 para que podamos entender este fenómeno de niños en la fe. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. La anterior estaba bien. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede aceptar
las cosas que son espirituales, que vienen de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entiendo. Cuando Yeshua dice una parábola y usted la logra transportar al mundo espiritual, entiendo lo que me quiere decir el Eterno. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente de Yud Hei Vav Hei? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Entonces hay una gran diferencia. Primero, nos confirma Pablo que verdaderamente la mente macro es inescrutable. Cualquier cosita que el Padre nos quiera regalar de allá, glorioso y maravilloso es. Amén. Pero la necesidad que el pueblo de Dios tiene, hombre, de madurar, dejar de ser tan niño y ser una persona espiritual, una persona que logra recibir. Entonces ya en el capítulo 3 versículo 1 dice: pero yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Cuando una persona todavía manifiesta mucho de la carne, es un niño. Y a los niños hay que amarlos. Iras, enojos, chismes, contiendas, todas esas cosas que son bien carnales, que allá afuera pues son normales, usted las ve aquí adentro. Usted no se escandaliza porque usted es espiritual. ¿Usted qué está viendo? Un niño. ¿Quién es el espiritual? El grande, no el niño. Nosotros nos hemos gozado mucho acá porque nosotros tenemos una tracamanada de niños, usted los ve, pero niños, allá están en el salón de niños y son imparables, tienen energía, fuerza, y termina esa clase y cogen este edificio de para arriba, para abajo. ¿Por qué? Porque son niños. No, y nos hacen reuniones a los pastores. Pastores, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Por qué? No, porque hay que enseñarles a que tengan cuidado porque tumban a los grandes. ¿No sería más fácil que los grandes y maduros, conocedores, caminaran con cuidado porque hay mucho niño corriendo? ¿No sería más fácil eso? No, los niños, que son una batería que usted no puede controlar, ellos se tienen que quedar sentados para no tumbar a los grandes. Sí, es que uno se ponía a escuchar esos comentarios y uno dice, espérate, ¿a quiénes estamos educando? Si tienen la visión de entender qué es un niño y qué es un maduro. Perdón, un adulto, no quiero ni pronunciar ese apellido, y Dios mío, perdóname. Que se atenga porque la cosa está brava ya. ¿Qué era Israel al salir de Egipto? Un niño para el corazón de Dios. Para los propósitos como nación, era un niño, era un inmaduro, era un pueblo carnal, celoso, murmurador, inconstante, carente de emuná, no tenía firmeza, no era fuerte, era débil. ¿Por qué? Por su propia inmadurez. Eso era Israel. Y el Eterno lo tenía muy claro, al punto
que en ese mismo capítulo 21 pues se dice una frase que usted queda como loco. Vaya conmigo a Números capítulo 21, versículo 5 y el 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Te vas a enojar con ese pueblo? No. ¿Por qué? Porque es un niño. Diga conmigo, berrinche. ¿Un niño qué hace? Puro berrinche. ¿Y a quién se lo hace? Primero al papá y a la mamá. Y después al que se atraviese. ¿Por qué? Porque es un niño. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Nosotros con ganas de salir al patio y que al padre le diera por bajar una motica de ese maná para probarlo. Y este muchachito chiquitico, ese pan bueno para nada. ¿Usted no ha visto que su hijo cuando usted le da 2 veces la misma sopa la escupe porque le dio repetido? ¿Un niño? Ay no, qué pereza ir por allá, siempre lo mismo. Ese pan tan repetido. Y uno esforzándose, Padre, dame maná del cielo, dame palabra, pues ay, qué pereza, todo lo mismo otra vez. Luis Carlos, que no sabe sino la misma canción. Niños, inmaduros. ¿Y hasta cuándo hay que aguantárselos? Hasta que crezcan, hasta que maduren, hasta que aprendan. Eso es Israel, un pueblo inmaduro, pero Dios lo ama. Dios va a seguir detrás de su pueblo y él no quiero, no, obedezcan, no quiero, no. Así va a ser hasta la venida del Mesías. A mí me impactó mucho esta frase porque como Dios me estaba dando acerca de ese entendimiento, ¿cómo se le ocurre decir ese pan bueno para nada? Era con lo que se estaban alimentando diariamente en el desierto. Ahora, yo no quiero que usted se quede mirando hacia allá. Yo quiero que usted mire hacia usted. ¿Y qué tan agradecido es usted con eso que me repite todos los días? ¿Qué tan agradecido es usted? Porque el día de mañana, 3000 años después, se va a hablar de ese pan repetido y lo vamos a anhelar. Ay, qué rico eso. Un poquito de maná en nuestros labios. Qué rico sería tenerlo. Ojo que viene el pellizco. Porque como sí, porque es un niño, ¿cierto? Pero tan lindo. Viene el pellizco. Dice: entonces Yudhei Bajei envió entre el pueblo serpientes que los pellizcaran. No, aquí dice serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. O sea que cuando se muere mucha gente es un pellizquito de ese poder grandotote. Ay, se murieron 14, un pellizquito del Señor, al niño, al niño. Usted podrá llorar y morirse porque usted perdió chicha, calabaza y miel, pero para el Eterno lo que usted perdió es un pellizquito. ¿Quién lo manda a ser tan rebeldón? ¿Quién lo manda a ser tan el niño? Tenga. Como niños. Nos tiene que tratar como niños.
porque de todas maneras la tarea él no la va a dejar de hacer. Usted no deja hacer su tarea de padre, usted va a cumplir con su tarea de padre. ¿Usted cree que él no la va a cumplir? Él también la va a cumplir con su pueblo. Y no le va a importar cuántos pellizcos tenga que dar. La pataleta del niño, dice mi esposa, es una forma del niño expresarse. Bueno, los que son psicólogos acá, maestros que trabajan con niños, saben que un niño no tiene la capacidad de decir, no, es que mira, me siento incómodo, tengo calor, estoy cansado, y yo a estos 4 años y medio pues no sabría cómo comportarme como para que ustedes estén tranquilos y no sientan que, no, empieza a chillar y a gritar. Y él ni siquiera sabe por qué está haciendo la pataleta, porque no puede expresarlo. Entonces así pasa en el mismo fenómeno de aquellos que fuimos llamados a madurar, pero que no somos capaces de madurar correctamente, no tenemos la información de expresión y hacemos pataletas. Y esas pataletas nos demuestran que somos niños inmaduros, carnales. Muchas pataletas por diferentes motivos, como un niño en crecimiento que simplemente se expone a un proceso de madurez. Yo no sé si todos los hermanos de la congregación están de viaje, pero como estamos en vacaciones, pues es normal que baje la membresía. ¿Por qué? Porque están de vacaciones. O simplemente no vienen porque el pastor Diego Higuita no está el que les da el tetero. Es que no me gusta el tetero de Obadía. No me gusta la compota que trajo Agel del Valle. Ellos quieren el tetero de papá. Puede ser. ¿Cómo se llama eso? Inmadurez. Va creciendo. Se le tiene que enseñar. Para todos nosotros, amado pueblo, el trabajo que Dios tiene es hacernos madurar. Y yo le doy gracias al Eterno porque después de 13 años, yo considero que MS Chalón Internacional Miami es un pueblo maduro, es un pueblo firme, es un pueblo que ya no tiene como esas angustias en otros momentos. ¿Qué vamos a hacer? Porque como pueblo estamos saliendo adelante juntos, pero todavía nos hace falta. ¿Por qué? Porque el Padre tiene una medida de maduración. Vaya conmigo por favor a Efesios 4:13. Efesios 4:13. ¿Lo tienen? ¿Cuál es el nivel que el Padre tiene para nosotros? Dice el versículo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Mashiach. O sea, este niño, ¿hasta dónde tiene que crecer? Hasta la estatura de la plenitud ¿de quién? Del Mashiach. O sea, tenemos un papá de fe. El Creador tiene una fe muy tremenda con nosotros. Él dijo que nos iba a llevar hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto, del Mashiach. Eso es muy fuerte. Usted puede pensar, ¿si lo logrará? Si Él lo dijo, Él lo va a lograr. No sé de qué manera nos tiene que pellizcar, pero de que lo entendemos para crecimiento, lo entendemos. Ese ya es un concepto acerca de Él. ¿Y por qué me parece importante
la forma en que les estoy dando este mensaje, porque es necesario que lleguemos hasta ese concepto de que lo que Él espera de nosotros es que nos parezcamos, alcancemos una madurez, nos elevemos para parecer verdaderamente representantes del Mashiach. Por eso el título, y el Mashiach fue levantado. ¿Y para qué fue levantado? Pues para que nosotros pudiéramos tener un referente hacia dónde llegar, hacia dónde dirigirnos. Para los que son un poquito estudiosos de Torah, para los nuevos, quiero informarle a la gente que lleva poco tiempo en la Torah que tenemos el privilegio de conocer palabras claves en el hebreo, su significado, pero también el valor numérico de las palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque resulta que el hebreo no tiene números, sino que las mismas letras que conforman sus palabras son los números. Por lo tanto, cada palabra es un número. Es como si el español no tuviera letras y todo nuestro español fueran las letras, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Esas eran nuestras letras y nosotros escribir así. Es lo mismo en hebreo. Por lo tanto, cuando yo leo una palabra en hebreo, también estoy leyendo un número, un valor numérico, un total que vale esa palabra. Y es bien interesante porque la palabra Mashiach es un valor numérico de 358, que es el mismo valor numérico de la representación del animal que en el capítulo 21 de Números era levantado, y levantarás la serpiente. O sea, cuando el niño hizo la pataleta, ¿qué le mandó? Serpientes para que los pellizcaran. ¡Ay! Y se murió un poco de gente a causa de la inmadurez. Porque ¿quién se puso inmaduro? El niño llamado Israel. Pero como era un niño con 3 millones de células, pégale un pellizco y mátale 14,000 células. Todavía le quedan 2,900,000, un poco. ¿Me siguen? Esa mente macro que todo lo conoce no está afectado por el tamaño o el concepto de número que tú y yo nos afecta. Porque como está de lejos los cielos de la tierra, tu contabilidad de la de Él igual. Si a ti te duele perder $10, olvídate que eso allá arriba no registra eso. Eso allá no registra eso. Si por ejemplo a ti te hacen un daño, a ti te faltan, y ese daño que te hacen vale $1,000, $2,000, $3,000 el daño que te hacen, pero tú entiendes que como hombre espiritual, como mujer espiritual, Dios tiene más para darte, y pasas por alto el daño del cielo. ¡Uf! Te mandan 100 veces los 3,000, porque no actúas como un niño. Deme los 3,000, es que mire lo que usted me hizo, es que mire el daño. Usted dice, no, tranquilo, yo tengo un Dios bueno. Cuando ves actitud en nosotros, ves esa madurez en nosotros, y que aceptamos y recibimos con la madurez de Mashiach, Él da más. Pero cuando usted se pega de minucias, de tonterías y de bobadas, pellizco, pellizquito y ya. Entonces, aquí hay una situación. O le creo a la abundancia del Dios que me provee, o sigo en la minucia mía de lo poquito que quiero y tengo y que nadie me lo toque. Es una decisión personal. Bueno, algunos me pueden estar entendiendo y diciendo, sí, tenés toda la razón, pastor, voy a dejar de sufrir por tanta minucia, pero hay otros que les cuesta.
es que es mío. Mío. No, mío. Ajá. Entendible. Es entendible. ¿Le falta qué? Madurar. Deje que el Padre le dé los pellizcos. El Padre los da. Uno le anuncia, uno como pastor, viene un pellizco, hermano. Yo no soy el que oye el pellizco. Dios se encarga de pellizcar a su pueblo para que madure en medio de las pataletas en las que él mismo se mete. Bien interesante la conexión de esta serpiente en el desierto, porque nos da una medida. O sea, Dios quiere, así tú seas de, pastor, es que yo mido 1,40. No, pastor, yo mido 1,60. Pastor, yo mido 1,80. Hay uno aquí que medía hasta casi 2 metros. Pero él quiere que tú midas 3,58. La estatura de la plenitud del varón perfecto. Él quiere que tú sigas creciendo. ¿Cuánto medís vos, Robinson? Casi 90. Uno casi 90. Pero eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú alcances la estatura de la plenitud de Mashiach. Muy alto, muy maduro, muy capaz de entregarlo todo sin hacer pataletas. ¿Por qué es importante crecer, madurar, elevarse? Decía y enseñaba el sabio Ezequiel Giraldo, de 4 años y medio, para ver más allá, pastor. ¿Para qué es importante crecer, madurar y elevarse? Para ver más allá. La razón de un púlpito más alto es para alcanzar a ver a los de allá. Para que la visión sea... Por eso hay que subir para poder ver más allá. Dios quiere que tú veas más allá porque las promesas de Él son grandes, pero están más allá. Él quiere que tú las visualices, pero para poderlas visualizar tienes que subir. No te puedes quedar en esa estatura. Tienes que crecer. Mirar más allá de lo que la carne genera. Lo elevado se aprecia con facilidad. Yo no sé, yo entré y como yo me fui y dejé comisionados a unos hermanos para que pusieran esas luces allá afuera, yo entré y fui impactado cuando miré para arriba y veo esas luces allá y yo, esto parece como recién pintado. Se ve muy bonito. ¿Por qué? Porque las luces se ponen arriba, elevadas, para que alumbre todo, para que todo se pueda ver mejor. Entonces, usted tiene que tener una mente entendida, capacitada y al menos con el anhelo y el deseo de ser entrenada para crecer, para subir, para poder ver más allá de lo que estás viendo hasta el día de hoy. Lo que se pone arriba se identifica fácilmente. Ese capítulo 21, haz una Nahash. Haz una serpiente de bronce y colócalo en la punta del asta para que todo el que la vea. Todo ese pasaje no tiene que ver con idolatría, no tiene que ver con culpabilidad. Todo ese capítulo era una información profética que Dios dejó en lo alto del pensamiento de su pueblo para que la pudieran identificar con la altura del Mesías cuando fue colgado del madero. Interesante
que aquellas serpientes, y analicemos el concepto serpiente. ¿Por qué? Porque es un animal rastrero. Hay unos animalitos que, pobrecitos, ni el diseño les ayuda. Y este fue un pobre animal que el diseño de Dios y el tomarlo como un ejemplo es una cosa extraordinaria. Uno pensar en la serpiente, se mueve sigilosamente. Usted a veces ve el movimiento de la serpiente y parece que no estuviera moviendo, porque eso hace un movimiento tan sigiloso. Tiene una característica dada por el Eterno que es astuta. Imagínense esas características: sigilosa, astuta y rastrera. Qué miedo. Esas son las características de este pobre animal. Y cuando usted estudia y lee los comentarios rabínicos, sale una palabra que usted se asusta, y es ponzoñosa. Usted tiene que investigar qué es la ponzoña. No solamente es el acto de picar, sino que cuando pica, aplica veneno. O sea, pobre animal, man. Yo le tengo un pesar después de esta enseñanza a las pobres serpientes. Todas esas características negativas en el mismo animal: rastrera, sigilosa, astuta y ponzoñosa. Deberíamos invitar a Paquita, la del barrio, a que cierre esta enseñanza. Ya murió, ¿verdad? Yo pensaba en el momento que yo estaba haciendo esta enseñanza, cuando usted analiza el desplazamiento de ese animal, el desplazamiento de ese animal te habla. Te habla el desplazamiento de ese animal. Si la soltáramos acá, ¿cómo se movería? Un animal bien especial. Y el Eterno hace un paralelo con ese animal. Generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Decía Johanán el Inmersor, viendo a un grupo de eruditos, conocedores de la Torá, que sabían la palabra y con toda esa capacidad profética, porque era profeta de Dios. Y les decía: generación de víboras. Dígame uno, en este tiempo, en este país, que le meten a uno demanda por todo, uno, hermano, hermana, usted no siente que es como una víbora. Lo acaban a uno en un juzgado. Y ese se paraba arriba y les decía: generación de víboras. Esos profetas de Israel. Uy, yo por qué nací en este tiempo. Uy. Estas palabras de Johanán el Inmersor a estos eruditos de la época son muy desafiantes. Claro, él sabía la posición que él tenía. Lo tenían por profeta. A él lo tenían por profeta. Era intocable. En su condición era intocable. Estas últimas parashot, amada familia, nos hablan de manera tácita e implícita de todo tipo de avances del pueblo inmaduro de Dios, porque usted ve que eran murmuraciones contra Dios, contra el viaje, contra la liberación, contra la comida, no, eso es una cosa. A Corá no le gustó, a los amigos de Corá pues se prendieron. Entonces todo este recorrido es ver madurar a un pueblo que el Padre de pellizco en pellizco los acabó a estos y levantó una nueva generación distinta, diferente. Ese es todo el recorrido que nosotros llevamos.
Pero quiero enfocarme en dos puntos trascendentales para que analicemos. Uno, o nos dedicamos a avanzar como avanza la carne, con la penosa fricción que demanda el arrastrarse por el piso, con el peso de la culpa y la vergüenza de la desnudez que causa el pecado. Solamente hay dos formas de movernos: o arrastrados como la carne, porque este modelo de serpiente con el que el pueblo fue afligido tiene una alegoría con la carne humana, una carne rastrera, una carne envenenada, ponzoñosa. ¿Por qué le decía yo a los muchachos? Mucha de la ponzoña que tenemos la traemos de la abuela. Sí, comprobado científicamente. Nosotros somos hijos de la abuela. Escúcheme bien, somos hijos de la abuela, porque cuando mamá estaba en la barriga de la abuela, ya los óvulos que te iban a dar a luz a ti en el futuro estaban ahí. La mayoría, el 80% de lo que tú eres hoy ya estaba en la barriga de la abuela cuando estaba el feto de tu mamá ahí. Somos hijos de la abuela. Para que empecemos a liberarnos, para que empecemos a soltar, para que empecemos a romper, para decirle: Padre, yo necesito que el corte que hizo la sangre de Mashiach sea un corte genuino en mi vida. No quiero arrastrar más la iniquidad y el pecado que traigo adentro. No lo quiero arrastrar más. Liberarme. Porque Él promete que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Novedad de vida. Pero es necesario renunciar a eso. Renunciar a eso. Es necesario ser consciente de ello. Entonces, existen solamente dos formas. Una es avanzar con la estructura carnal. O dos, dejas que la gloria de Dios levante tu carne muerta. Porque la estructura no cambia, pero esa carne de nosotros tiene que morir y ser levantada, inmóvil como el bronce fundido por el fuego del Eterno. Y el que vea este tipo de elevación, que le sean abiertos los ojos espirituales y puedan ver más allá de lo carnal. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestro comportamiento básico familiar. Yo ya no me puedo mover, ni caminar, ni pensar de la manera que pensaba Ana Rita. Así se llama mi abuela. Con todo lo que yo predico, yo creo que mi abuela se revuelca en todo este muchacho, ¿dónde me salió así? Cuando nos veamos allá me va a regañar. Pero quiero soltar toda la iniquidad. Que el Padre me libere de toda iniquidad que yo pude heredar en esta carne, y que verdaderamente sea su espíritu y el Mashiach el que se manifieste a través de mí. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Por mucho tiempo, tratando de predicar el evangelio de identidad, se choca uno con personas muy arraigadas inclusive a su propia cultura, ni siquiera a la familia. Quiero que sepa que lo que les estoy diciendo es pesado. O sea, un familiar de ustedes ve esta prédica mía y dice: claro, ese tipo sí les está lavando el cerebro hasta que se olvide de su abuela. Yo no estoy diciendo que se olvide de su abuela, que renuncie a lo que su abuela le heredó, que no agrada a Dios. Eso es otra cosa. Pero yo le decía: déselo fuerte al rey, es para él, no es para mí. Todos estos años de predicación, especialmente lo voy a poner a mi propia cultura, los paisas. Los paisas somos muy
regionalistas. Una cosa horrible. Entonces yo le he dicho a Paisa, usted tiene que renunciar a esa cultura. No, oigan a este. No, lo mío es, no, yo voy a hacer, es tan difícil cuando culturalmente nos hemos estructurado orgullosamente en una posición, en un apellido, en una cultura, en un abolengo, sabiendo que los que estamos en el Mashiach, morir es ganancia. Morir a todo eso, morir. Yo hablaba muy paisa, pero cuando yo supe el llamado que el Eterno me hizo, entonces yo tuve que ponerme un lapicero en la boca y empezar a hablar con un lapicero en la boca todo el día para que se me fuera yendo el yeje. Y que cuando yo le hablara a gente en Miami, me escuchara gente de todos los países, de todas las ciudades, y no sintieran el peso de mi cultura antioqueña. Y yo todo el día, yo me mantenía con un lapicero en la boca y yo hablaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros todo el día, todo el día. ¿Para qué? Para que cuando yo abriera mi boca, mi acento fuera más neutral. Más neutral. Cosa que Emily, que es puertorriqueña, un tono, no le noto de dónde es. A mí hay gente colombiana que me ha dicho: usted es de Bogotá, y me da alegría. Usted es caleño, me da alegría, porque la idea es que no se den cuenta, hombre, que es que yo vengo de la montaña antioqueña. No me interesa, no me interesa. ¿Ustedes me siguen? Renunciar a todo, a todo. Margarita Castañeda, la hija de Ana Rita, mi hermosa madre, se enojó conmigo a los 6 meses de yo haberme convertido. 2001. A los 2 años de yo haberme convertido. Sí, fue a los 2 años. Porque era tanta mi entrega y devoción a las cosas espirituales que estaba conociendo. Yo me mantenía metido en la congregación. Yo era servidor. Yo ayudaba en una cosa, yo ayudaba en la otra. Mi vida era la iglesia. Que una tarde en la 96 Avenida y la Pembroke Road en Broward, nunca se me va a olvidar porque yo estaba montado en mi carrito ahí y yo iba a salir a la Pembroke Road por toda la 96 Avenida. Estoy hablando con mi mamá y mi mamá me desafía y me dice: te prefería cuando eras un borracho y te mantenías en las discotecas que ahora que te mantienes metido en esa iglesia. Porque yo ya me mantenía ahí metido. Ella me lo dijo, quizás le saqué la rabia, algo, la cansé con el evangelio que le predicaba burdamente, brusco, todavía no sabía llegarle al corazón de mi familia. Y ella me dijo esa frase y cerró como buena hija de Ana Rita. Para vos, ¿qué es primero, Dios o yo? Así dijo Margarita Castañeda. Ahorita a las 9:30, 10 me marca, porque ya no se pierde una predica mía. Ay, vos siempre hablando de mí. Mamá, tengo que dar el testimonio. No es mentira. Y ese día le colgué a mi mamá por 3 meses. No la volví a llamar. Y empezaron mis hermanos: Diego, llámala. Mi hermana: Diego, llámala por favor, que está mal. Y la volví a llamar a los 3 meses. Y entendió que para mí primero es Dios que ella. Hoy acepta lo que soy, orgullosa de lo que hago, me copia en Shabbat. Ella trata de hacer las cosas como una anciana que quiere este camino, porque me tuve que parar firme a defender lo que ahora Dios a mí me dio. Y es una necesidad que todos tenemos algún día de enfrentarlo, porque el que vamos a glorificar es al Rey eterno. El que nos va a bendecir es el Rey eterno. El que nos va a dar vida eterna es Él, nadie más. ¿Por qué les hablo de todo esto, amados?
Porque es la única manera de caminar viendo las promesas buenas y grandes que Dios tiene más allá del lugar de donde tú estás mirando. Que nuestros ojos sean abiertos, ojos espirituales, y podamos ver más allá de lo carnal y experimentar la sanidad, la salvación, la vida eterna. No nos quedemos en este plano, porque la vida no es solo este plano. La vida eterna es lo que tenemos que visualizar. Es lo más seguro que tenemos. Es lo mejor que poseemos. La promesa de la vida eterna. Ninguno de nosotros, ninguno tiene definido cómo va a terminar sus días. Muchos de ustedes conocen a grandes personas que pudieron tener una vejez buenísima porque fueron exitosos en su trabajo, porque tuvieron el recurso para organizar una vejez con todo, y se murieron antes de poderse gastar un peso. O lo perdieron todo y hoy de casa en casa con los hijos recibiendo humillas. Tantas historias que hay. Todo lo que usted ve, todo lo que usted puede tocar, todo lo que usted puede ver, palpar, abrazar, eso es efímero, eso se destruye. Pero lo que no se ve, lo que no se toca, lo que no se percibe es eterno. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. Son las promesas de nuestro Rey. Es la vida eterna, es la bendición. El resto no lo jugamos diariamente. Hoy tenemos, quizás mañana no. O quizás hoy tenga usted una gran necesidad y mañana usted va a tener una superabundancia que va a tener necesidad de dar y dar y dar. Así funciona esto. Pero la vida eterna, el poder de Dios actuando hoy en ti y a través de ti. El desafiar lo que otros no pueden ni siquiera contemplar. Una sanidad milagrosa, una restauración poderosa, un testimonio que trascienda familias, que trascienda culturas, que trascienda naciones, que trascienda continentes, porque usted pudo ver más allá y no se quedó en lo físico, en lo carnal. Vamos otra vez a Números 21. Volvamos a Números 21. Versículos del 7 al 9, porque ya los pellizcó. Ya los pellizcó. Ya lo tienen, congregación 21:7. Y el pueblo fue a Moshe y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos en contra de Yud-Heh y Vah-Heh y contra ti. ¿Sí necesitamos el pellizco, sí o no? Es que es descarado lo que dijeron ahí. Ese pan bueno para nada. Ese salario pendejo que me tocó en este trabajo, Dios, ¿por qué me vine para los Estados Unidos y mira el pedazo de carro que tengo? Con razón el Padre no te da más, porque no eres agradecido. Uno tiene que pasar por encima de lo carnal y decir: Padre, gracias porque hoy me levanté y puedo respirar. Gracias. Gracias por mis hijos, gracias. Hoy se levantó Benjamin y fue y me buscó a la oficina y se pegó de mi cuello.
Yo le dije, Padre, gracias por este hijo que me has dado, Rey. ¿Cuándo puedes ver más allá de tu bendición natural? Lo afortunado que eres. No te pegues de la minucia. No te pegues de lo que ven tus ojos, de lo que tocan. Pégate de lo eterno, de lo glorioso, de lo especial. Y si así estuviéramos enfermos, adoloridos, podemos accionar más que otros. Hay otros que fueron dictaminados a que estuvieran en una cama como un vegetal, y así les toca vivir como un vegetal. Pero hay otros que Dios le permite otra movilidad, así sea con dolor, pero me puedo mover, puedo hacer mi trabajo, puedo ejecutar la función. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueblo agradecido. Es un pueblo espiritual. Ese es un pueblo espiritual. Gracias porque nos sacaste de la esclavitud. Gracias porque sé que este desierto puede durar, pero sé que no me vas a dejar morir en el desierto. Puede ser frío, pero no moriré de frío. Puede hacer calor, pero no moriré de calor. Siempre agradecido con el Eterno. Y el pueblo fue a Moshe y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra Yud-Heh y Vah-Heh y contra ti. Ora Yud-Heh y Vah-Heh que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo para que Dios ya no lo pellizcara más. Moisés oró y las serpientes cesaron. Y Yud-Heh y Vah-Heh le dijo a Moshe, mira qué tremendo, cómo en la idea macro de Dios se guardaba la salvación de nosotros, se guardaba la sanidad de nosotros, se guardaba la prosperidad de nosotros. Dice, y Yud-Heh y Vah-Heh dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá, futuro, que cuando cualquiera que sea mordido, ¿por qué? Por esa carne ponzoñosa, sigilosa, ponzoñosa, rastrera, que viene ahí guardada en la genética, en lo que tú alimentaste desde niño, como creciste. Ese daño que quiere siempre matar el modelo divino en ti, el diseño divino. Y cuando uno de ellos sea mordido y mire a ella, ¿a quién? Diga conmigo, Nahash. Porque aquí ya el término no es serpiente, ni siquiera la palabra Nahash, lo que representa el 358. Y cuando miren a Mashiach, cuando miren al Mesías de Israel, ellos vivirán. Dáselo fuerte al Rey eterno. A veces he contado este testimonio que es muy gracioso, pero cuadra. Cuando estábamos empezando el ministerio, mi esposa y yo, año 2009, 2010 tal vez, o quizá ya 2011 en Kendall, el pastor le tocaba recoger a 1, 2, 3 hermanitos que no tenían carro. Y como le predicamos solamente a 2, 3 hermanitos, pues había que llevarlo en el carro y no le predicamos a nadie. Había uno muy especial, retirado del ejército. Había estado en guerras en los Estados Unidos, o sea, del ejército americano. Varado como él solo. Había que recogerlo en su casa, este americano, veterano de guerra, que por misericordia de Dios salió victorioso, como el hermano Freddy Lugo, que es combatiente de Vietnam, y aquí lo tenemos, bendito el Padre. Y yo lo recogí a él en la 87 Avenida y como las 4 del Southwest.
y arrancaba con él por acá cerca a Kendall, donde un hermano que nos prestaba la casa. Entonces yo voy en el carro y me sonaba el teléfono. Yo contestaba, sí, aló, sí. Ah, sí, hermanito, no, va a ser ahí donde el hermano Luna, sí. Sí, ahí en la 64 con la 137, dale. Sí, nos vemos ahí en 20 minutos. Y colgaba. Un hermano que iba a ir al servicio. En ese tiempo el servicio era dominical. Y a él le sonaba el teléfono. Yo iba acá, él iba acá. Él lo miraba y colgaba. Justo cuando él colgaba me sonaba a mí. Sí, aló. Sí, hermana, sí. Sí, a las 10 en punto empezamos con la alabanza. Sí, ahí es donde el hermano Luis. Dale, vas con una prima. Baruch Hashem. No, yo no decía Baruch Hashem. Qué bueno. Bendito el Señor, aleluya. Bueno, y colgaba. Y a los segundos, quizás un minuto, le sonaba el teléfono a él. Miraba y colgaba. Y a mí me sonaba y yo, sí, aló. Dale, dile al hermano que nos preste las sillas del comedor y las pones en la parte de atrás. Ahí nos organizamos para que quepa la gente, porque nos prestan un garaje. Listo, sí, coloca esas sillitas ahí. Él te presta las del comedor, sí. Colgaba. Y le sonaba el teléfono a él. Él miraba y colgaba. ¿Por qué yo le contesto a mis ovejas y ni siquiera a nadie ahí? Entonces yo le digo, hermano tal, yo no voy a decir el nombre. Hermano tal, ¿por qué a mí me llaman? Yo contesto y usted me dice así todo tranquilo. Es que así pastoreo yo mis culebras. Estaba tan endeudado que tenía un rebaño de culebras. Así pastoreo yo mis culebras. ¿Será que así somos nosotros los hijos de Dios, sacándole el cuerpo a nuestras responsabilidades, porque lo único que hemos dejado en el camino es un destello de mal testimonio, deudas, poco amor por hacer las cosas bien? Y tenemos que pastorear de esa manera, colgándole a todo el mundo y que no sepan dónde estoy ni lo que tengo, porque es más el daño que he hecho que la bendición que he dado. El pueblo de Dios es un pueblo que bendice a otros. El pueblo de Dios es un pueblo que se eleva para ver más allá y poder ayudarle a otros, dar un mensaje, dar un testimonio. El Padre quiere hacer eso con su pueblo. ¿Para qué fue levantado el Mashiach Yeshua en el madero? ¿Para qué fue levantado de la manera en que fue montado en el madero? Para pastorear a una amenazante nación de serpientes ponzoñosas, astutas y sigilosas que se arrastran cual carne degradada. O él mismo impurificó su propia carne y en ella condenó con el fuego abrasador todo nuestro veneno, la ponzoña que habíamos heredado de generaciones atrás, generaciones de maldad. Tomó sobre él el peso de toda nuestra maldad, toda nuestra astucia, toda nuestra malicia, lo sigilosa de nuestra iniquidad, que como ponzoña caminaba en nuestras venas corruptas. Dice la palabra del Eterno que todo eso lo expuso públicamente, triunfando en el madero. Todo eso lo expuso él. Él mismo dijo, yo tomo tu veneno, yo tomo esa carne pecaminosa, yo la tomo. Yo tomo tu maldad, tu iniquidad, yo la tomo. Y yo me expongo públicamente para que tú no seas expuesto públicamente. Usted sabe que el Padre es tan hermoso que Él sabe que nosotros podemos pecar, pero de acuerdo a la naturaleza de nuestra alma, cuando hemos pecado, nos protege para que no seamos expuestos públicamente. Pero cuando nosotros no reconocemos el pecado, nos hacemos los bobos y creemos que Él no se entera. Créame que el que es expuesto públicamente de su pecado fue porque no recibió la
primera y gran amonestación de Dios de decir: Señor, voy por el camino incorrecto, perdóname, perdóname, yo me retiro, Padre, estoy fallando. Padre inmediatamente protege. Pero el que es expuesto públicamente, ya le habían dado la oportunidad, y quizás ni siquiera una, porque él decía de los que a 2 y 3 oportunidades, pero como no, pellizco. Dice en Colosenses 2:8, amado Gerson, vamos a Colosenses 2:8, pero quiero leer Colosenses 2:8 desde esta versión La Pechita, porque su lenguaje como que se acomoda más al anhelo que hay en mi corazón de que aquel que merece toda la gloria y la honra sea exaltado en esta noche. ¿Para qué? Para que entonces en Él verdaderamente nosotros reconozcamos que en Él fue condenado todo nuestro pecado, que en Él fue condenada toda nuestra maldad, que nosotros somos libres a causa de su sacrificio y tenemos la victoria a causa de su resurrección. Amén. Dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Voy a leerlo desde el versículo 8. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vanos engaños, de acuerdo a la enseñanza de hombres, según las cosas elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Tengan cuidado. Tengan cuidado a quién oyen. Tengan cuidado a quién escuchan. Tengan cuidado a quién le prestan su oído para ser edificados en esta fe. Tengan cuidado. En quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde habitaba toda la plenitud de la deidad? ¿Dónde habita? En el Mashiach Yeshua. Toda persona que le diga a usted que él es un simple hombre, corra de ahí, aléjese de ahí, porque en un simple hombre no puede habitar toda la plenitud de la idea. Solamente en el Mashiach Yeshua. Y ustedes también han alcanzado en él la plenitud. Escúcheme bien, amado. Él no le está hablando a un pueblo que se arrastra. Él le está hablando a un pueblo que fue levantado junto con él. El problema es que usted no quiere caminar como un elevado de Dios, ahí, alto. No, usted quiere seguir porque Él es la cabeza de todos los principados y dominios, y en Él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión del Mashiach. Escuche como dice esta versión, La Pechita. Hay versículos que usted los tiene que buscar en muchas Biblias para que usted pueda entender la plenitud de lo que el Espíritu quiere decir. 12. Y ustedes fueron sepultados con Él en el Tevilá, en el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo, porque en el bautismo usted fue enterrado junto con Él, por el cual resucitaron con Él cuando salieron de las aguas, porque creyeron en el poder de Elohim, que lo resucitó de entre los muertos. Y a ustedes, que estaban muertos en sus pecados, cuando éramos carne que se arrastraba,
sigilosamente, ponzoñosamente. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Ojo con el 14, marque el 14 para que escuche cómo dice esta Biblia. Esta Biblia, la pechita dice: y mediante sus mandamientos, ¿mediante qué? Yo no sé si su Biblia dice mandamientos. Por eso les dije, pilas con esta pechita. Pilas con esta pechita, porque hay Biblias que revelan la verdad que los cristianos evangélicos no quieren escuchar. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas. ¿Con qué se cancelan las deudas? Con los mandamientos. Por eso es importante para muchos quitar esa palabra de ese versículo, reemplazarla, poner otra forma al versículo, porque yo soy un teólogo que tengo carne de serpiente y me muevo sigilosamente para esconder la bendita Torá y que no caminen en santidad. Porque en eso se ha convertido el sistema teológico moderno, una serpiente sigilosa, que en vez de traer libertad para que guardemos los mandamientos, trae una ponzoña de veneno que anestesia el músculo de la obediencia en el pueblo de Dios. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y a los poderes, humillándolos públicamente en su propia persona. Él se humilló para que nosotros no fuéramos humillados. Póngase de pie, amada familia. Él se expuso públicamente, desnudo, humillantemente, para que nosotros no fuéramos expuestos. Él recibió todo el peso de la condenación, la ira de Dios contra el pecado, para que nosotros fuéramos libres de grave ofensa, para que fuéramos perdonados. Si en nosotros no puede haber esa elevación espiritual para ver todo lo poderoso, lo grande, lo especial, amados, nos vamos a quedar en el nivel bajo, mirando lo material, lo físico, lo tangible, lo que para Dios simplemente va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Dios quiere que pongan los ojos en lo eterno. Dios quiere que pongan los ojos en el Rey de Reyes, el Salvador, la gloria eterna del Mashiach, y con Él recibir juntamente todas las cosas en el nombre de Yeshua. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, amado Rey. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Padre. Inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres levantamos alabanza solo a ti. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 4, que es uno de los capítulos que más me impacta cuando lo leo, para declarar la grandeza del que vive por los siglos de los siglos. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estaba yo en el Espíritu,
He aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante al aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Y delante del trono hay como un mar delante de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Estos están llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene como aspecto de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y los 4 seres, cada uno de ellos tiene 6 alas, alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no dan reposo día y noche, gritando: Santo, Santo, Santo es Adonai Elohim, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y colocaban sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron constituidas. Aleluya, 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 aleluya. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy
la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi al ángel sentado, fuerte, que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, pues no había sido hallado ninguno digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno cítaras y tazones llenos de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cada uno cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Elohim de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el cordero inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y la alabanza, aleluya. Y la alabanza, aleluya. Fuerte, dáselo fuerte al Rey Eterno, dáselo fuerte, aleluya. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos, amén.